y gástricas, ustedes recordarán que todo el manejo en sí de las patologías se basa en saber manejar justamente los estímulos, ¿sí? Cuándo damos los estímulos, cuándo no los damos, cuándo reducimos o cuándo aumentamos, o cuáles de ellos sí seleccionamos y cuáles no. Así que esto no escapa a ese concepto, es un poco de lo mismo, pero obviamente adecuando a las situaciones particulares. Yo les voy a compartir más grande acá como para que se pueda ver mejor. Espero que se pueda. Ahí estamos. Sí, vamos a recordar un poco cuáles son las patologías biliar, las funciones de la vesícula biliar y de la función biliar en sí, como para ubicarnos un poco en tiempo y espacio, ¿sí? La vesícula biliar, ¿sí? Ustedes recordarán un poco de anatomía y fisiología básica. La vesícula tiene la función de concentrar y almacenar la bilis, que es producida por los hepatocitos. Durante dicho proceso se reabsorbe agua y electrolitos a través de la mucosa de la vesícula. Las sales biliares y sustancias lipídicas, como el colesterol, no se reabsorben y aumentan en la bilis, ¿sí? Estos componentes son los que van a aumentar el volumen de la bilis, lo que se van a almacenar en la misma para ser liberados cuando son necesarias, cuando la vesícula se contrae y expulsa los jugos biliares en el proceso de la digestión. A ver, voy pasando, espérenme, es que... Ahí está. La bilis, ¿sí? Para ver un poco el contenido biliar, la bilis está formada por agua, por electrolitos, por sales biliares, colesterol y bilirrubina. Si recordamos cuál es su función principal, es participar en la digestión y en la absorción de las grasas principalmente, y en la absorción de vitaminas liposolubles y de calcio, que ustedes saben que están asociadas en cuanto a su proceso de absorción por ser sustancias liposolubles. Actúan saponificando los lípidos debido al contenido de estas sales biliares, que son las que tienen esa función principal. El colesterol y la lecitina transforman micelas en microgotas, facilitando de esta manera la digestión de las mismas por la lipasa pancreática, ¿sí? Esto es más que nada, como siempre, hacemos un panorama general, nos vamos ubicando un poco en la anatomía, en la función básica, para comprender mejor, si se quiere, lo que ocurre, digamos, cuando hay una alteración en este proceso. También la parte funcional, ustedes saben que las grasas, una vez que llegan al duodeno, lo que se produce es un aumento de la producción de distintas hormonas, del aumento de la colecistoquinina principalmente, que lo que hace es que por un lado haya una contracción de la vesícula, ¿sí? Y la apertura del esfínter de Oddi o la relajación del mismo, donde comienza la salida de la bilis, ¿sí? A partir de la contracción vesicular, esta bilis después se va a ir, se conduce por el conducto cístico, por el colédoco, hasta llegar por la ampolla de Vater, ¿sí? Al duodeno, para mezclarse con también las secreciones pancreáticas. Esto es todo lo que ocurre en situaciones fisiológicas del adulto sano, ¿sí? Y si tenemos que hablar un poco de lo que son las patologías biliares, ustedes esto también lo tienen en la bibliografía, sí está bien explicado, no es muy complejo. Dentro de lo que son las patologías biliares, podemos tener patologías de tipo funcionales y las de tipo orgánicas. Dentro de las que son las funcionales, podemos tener las disquinesias, ¿sí? No sé si ya habrán llegado con fisiopatología a esta instancia. Vamos a ver un poco ahora de qué se trata. Y las orgánicas, que principalmente vamos a tener a la colelitiasis con sus complicaciones, ¿sí? Que son la colecistitis y el síndrome coledociano. También vamos a ir entrando un poco en cada una de estas situaciones para ver cómo se maneja el plan alimentario en cada una de ellas. Bueno, yo les decía que tenemos que también, básicamente, para todo lo que son patologías biliares y también patologías hepáticas, aprendernos bien cuáles son los estímulos biliares, ¿sí? Vamos a ir nombrando a cada uno de ellos y verán que hay algunos que son comunes a los estímulos gástricos e intestinales, y otros que por ahí no lo habíamos trabajado todavía. El primer y el más potente estímulo biliar son las grasas, ¿sí?
Cuando hablamos de grasa vamos a hablar de todo tipo de grasas, ¿sí? Para la vesícula biliar todo tipo de grasa resulta estimulante, ¿sí? Y es muy importante en la calidad, pero básicamente la cantidad, ¿sí? Entonces, pensando ya en el plan adecuado, hepático, adecuado biliar en este caso, siempre que trabajemos con este tipo de patología, por lo general se trabajan planes hipograsos, ¿sí? Se trabaja con la cantidad primero de grasas a indicar y obviamente se busca también ver la calidad de las mismas. Después, otro estímulo biliar son las hiperconcentraciones de mono y disacáridos, ¿sí? Es un estímulo común también al estímulo intestinal. Es lo mismo, ¿sí? Vamos a trabajar con todo lo que sea estimulante biliar, va a resultar de altas concentraciones de azúcares simples, ¿sí? De glucosa, de sacarosa, de lactosa. Por otro lado tenemos las antinas, ¿sí? Ustedes saben que las antinas son sustancias que se encuentran en la cafeína y la teobromina concentradas principalmente, pero son sustancias que están presentes en la mayoría de las infusiones, ¿sí? Esto lo habíamos visto en las primeras etapas cuando vimos un poco de reflujo y patologías gástricas, que es un estímulo también que es común en estas situaciones. Después tenemos a la fibra, también es un estimulante biliar, principalmente la fibra de tipo insoluble. Los ácidos orgánicos, ¿sí? Vieron que cuando trabajábamos patologías intestinales hablábamos mucho de lo que eran los ácidos orgánicos que indirectamente eran estimulantes intestinales porque lo que hacían era estimular la vesícula biliar. Bueno, este justamente es el concepto que ahora lo traemos acá porque los ácidos orgánicos presentes en los alimentos vegetales, principalmente, ¿sí? Frutas, principalmente los cítricos, otras frutas ácidas como la frutilla, la ciruela, el kiwi, también ácidos de todo lo que sean hortalizas, cebolla, tomates y todo lo que contenga acidez dentro de los alimentos, también condimentos como el vinagre, ¿sí? Toda sustancia que contenga ácidos van a ser estimulantes de la vesícula biliar, ¿sí? Y esto hacía que indirectamente también estimulen a la parte intestinal. Después tenemos temperaturas extremas, ¿sí? En este caso ambas temperaturas extremas van a ser estimulantes, tanto las calientes como las frías, ¿sí? Después tenemos las purinas. Las purinas ustedes sabrán que son sustancias que se encuentran en las proteínas, principalmente en las proteínas cárnicas, ¿sí? Son las que más concentran purinas. Y los volúmenes aumentados, ¿sí? A volúmenes aumentados por comida, además de ser entonces estímulo gástrico, también, ¿sí? Van a ser estímulos biliares. Bien, hasta acá, ¿alguna duda con respecto a alguno de estos estímulos? Ustedes recuerden que en cualquier momento pueden hacer sus consultas, pueden preguntar, ir que vayamos más despacio, ¿sí? Ver algo más, no estén sin preguntar porque es ahora el momento de ir sacándose las dudas, ¿sí? Durante las clases. Bueno, para aplicar un poco este concepto de los estímulos, vamos a ver las patologías biliares funcionales, ¿sí? Yo les decía que la principal patología biliar funcional son las disquinesias, ¿sí? Las disquinesias biliares se pueden presentar de dos maneras. Por un lado, de una manera atónica y otra hipertónica, ¿sí? Si ustedes miran un poco la definición en el libro, si están siguiendo con la bibliografía la clase, cuando hablamos de disquinesias biliares atónicas, lo que hay es una atonía de la pared vesicular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta vesícula, ¿sí? No se está contrayendo adecuadamente, esa pared muscular pierde, digamos, elasticidad y fuerza, si se quiere, entonces no hay una buena contracción de la vesícula y por ende no se pueden liberar adecuadamente los contenidos de la misma. Y si pensamos cuáles son las que repasamos al inicio de la clase, cuáles eran las funciones principales, lo más importante es el tema de la digestión, ¿sí? Que participa en procesos de la digestión. Entonces,
A esto también se lo suele llamar vesícula perezosa, ¿sí? Es una vesícula que tarda en contraerse, mucha dificultad para ello, entonces la persona que padece de esta patología o de este trastorno por lo general manifiesta esto de tener una digestión muy lenta, de que lo que come, sobre todo cuando come algo que tiene alguno de estos estímulos biliares, y principalmente lo que sea grasas, su digestión se vuelve mucho más lenta, puede presentar síntomas como pesadez, malestar abdominal general, incluso a veces esta sensación de saciedad por muchas horas, que realmente es muy molesto para estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la principal estrategia nutricional a implementar en esta situación? Aumentar los estímulos biliares, ¿sí? Todos estos estímulos que acabamos de ver se tratan de aumentar en el plan alimentario para favorecer la función de la vesícula, para tratar de que a través de estos estímulos se pueda tonificar un poco más esa pared y promover a una buena contracción de la misma. Y la situación contraria son las disquinesias hipertónicas, ¿sí? Ahí lo que hay es una hipertonía del esfínter, ¿sí? Si ustedes leen también la definición, dice hipertonía del esfínter de Oddi, es decir, esto se mantiene por ahí muy hipertónico, muy contraído, y esto también dificulta muchas veces, la mayoría de las veces no, la salida de los jugos biliares, y por ende también el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Esto de una mala digestión, una digestión muy lenta, todo este proceso, digamos, se encuentra interrumpido o enlentecido, si se quiere. Entonces, la principal estrategia a trabajar desde lo nutricional en esta situación es manejar una dieta sin estímulos biliares o muy reducidos en estímulos biliares, dependiendo la situación y el estado del paciente, ¿no? En las situaciones más agudas siempre vamos a trabajar con planes sin estímulos biliares, y después se puede progresar a medida que se logra una estabilidad y una progresión en el estado general del paciente. Bien. Ahora ya vamos a entrar un poco en el detalle de los caracteres del plan y todo esto, ¿sí? Simplemente les quería ir contando un poco de cada una de estas patologías primero, ¿sí? No se preocupen. Hablamos también de las otras patologías biliares, que son las orgánicas, ¿sí? Dentro de las orgánicas les decía que la principal es la colelitiasis, con sus distintas complicaciones. A ver, espérenme. La colelitiasis es la formación de cálculos biliares que pueden ser de colesterol o de pigmentos biliares, ¿sí? La formación de cálculos biliares que por lo general se almacenan dentro de la vesícula biliar, ¿sí? Los factores nutricionales predisponentes a esta situación por lo general son la obesidad, nutrición parenteral total, ¿sí? Pacientes que han tenido una nutrición parenteral total un periodo de tiempo, más si es prolongado, también hace que predispongan a la formación de cálculos biliares, dietas muy bajas en fibras, ayunos prolongados también, ¿sí? Porque produce un aumento en la concentración de todas las secreciones biliares, y por ende también de colesterol y de pigmentos, que pueden provocar su precipitación y formación de cálculos. Grasas saturadas, dietas muy hipocalóricas, ¿sí? Esas personas que se someten por ahí a dietas muy restrictivas en calorías, por ejemplo, para bajar de peso, o también por alguna otra situación que lo amerite. Lo que hay es un secuestro de bilis, disminución de la contracción de la vesícula por el bajo consumo de lípidos, en estas situaciones, ¿no? De dietas muy hipocalóricas, y eso hace que se aumente la predisposición a la formación de cálculos. Por eso siempre, como prevención de esta situación, se trata de dar por lo menos 7 gramos de lípidos por comida. ¿Sí? Esto es una medida así como estándar, que se puede trabajar siempre como para prevenir este tipo de situaciones.